Buenas tardes, amigos por Israel. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo como todos los miércoles estas veladas tan grandes y tan enriquecedoras que nos posibilitan miércoles a miércoles seguir compartiendo cosas tan lindas. Hoy con un tema muy especial. La vida de Baruch Spinoza es una de las más tristes en la historia de la filosofía. Un hombre que fue perseguido y marginado, que tuvo que dejar de lado la que era su auténtica vocación, la filosofía, para dedicarse a la labor de pulidor de lentes, de anteojos, para poder sobrevivir. Tuvo la soledad y la enfermedad como compañeras durante buena parte de su vida y todo ello por un único pecado, atreverse a pensar por sí mismo. Sin embargo, la historia a veces hace justicia y el filósofo holandés Spinoza es considerado hoy una de las grandes mentes de su generación, así como uno de los más grandes racionalistas que han existido. Pero ¿quién mejor que la doctora Diana Sperling, especialista en la materia, para contarnos sobre Baruch Spinoza, el más judío de los herejes, como hemos titulado la charla hoy? Antes de darle la palabra a la doctora Sperling, quiero agradecer a Marcelo y Liliana Benveniste del Centro Sefarad, quien nos ha permitido compartir esta actividad con ellos. La doctora Sperling es escritora, ensayista, docente, doctora en filosofía por la UNC. Su área de especialización como pensadora es la articulación entre filosofía y judaísmo. Especialista e invitada a la reunión convocada por la Comisión Constitucional de la Knesset y la Jewish Jurist and Lawyer Association en Jerusalén en el año 2005 para la elaboración de un proyecto de constitución para Israel. Dicta conferencias y seminarios en instituciones y foros del país y del exterior. Bueno, Diana, ya habiendo presentado todo esto, te doy la palabra para que saludes y comencemos cuando vos gustes. Muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel para estar con nosotros una vez más y sabés que es un gran gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Simón. Gracias por la invitación, por la presentación y, por supuesto, gracias a todos los que se toman este rato para escuchar, para pensar, para avanzar un poco en el conocimiento de una figura, tal como dijiste, tan interesante, tan pregnante como es Baruch Spinoza, un filósofo tremendamente difícil y muy, muy original, muy especial, del siglo XVII, lo cual hace que muchas veces sea muy difícil comprenderlo y de hecho su obra ha dado lugar a muchísimos malentendidos. Voy a empezar simplemente por contradecirte. Nunca Spinoza abandonó la filosofía, se dedicó a pulir lentes como una actividad que sí, que le permitía en parte la subsistencia, pero nunca vivió de la filosofía. Era un oficio que él desarrollaba independientemente, un oficio, una profesión, una vocación, una pasión, que él desarrollaba independientemente de tenerlo como medio de subsistencia, porque él tenía supuestamente una cierta herencia familiar y luego tuvo algunos sponsors que le permitieron seguir trabajando, pensando y escribiendo, y de hecho toda su obra escrita y publicada es posterior al Jerem, que tenía 24 años cuando lo expulsan de la comunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, no estoy tan segura de que merezca la etiqueta de racionalista. Eso sería parte de la indagación filosófica. Sí puedo decir, como introducción y como adelanto de esta charla, que la lectura de Spinoza exige una atención minuciosa
exige despojarse de muchos prejuicios, exige dejar de lado justamente etiquetas. Se le ha dicho que era panteísta, que era ateo, que era ebrio de Dios, cosas de lo más contradictorias, lo cual muestra lo extraordinariamente arduo que es entender la letra espinociana. Así que nada, simplemente invito a abrir los libros y a empezar a recorrer un poco sus páginas para tratar de pescar algunas de sus claves y empezar a introducirnos muy, muy cuidadosamente, como quien pone el dedo gordo del pie en el agua antes de zambullirse, con todas estas aclaraciones y con la certeza de que la lectura de Spinoza depara, yo diría, no una actividad mental intelectual, sino una verdadera experiencia vital. Y bueno, les cuento un poquito cuál es mi idea. Ustedes saben que Spinoza está muy de moda. Después de 200 años de proscripción, prácticamente del Jerem y de todas las prohibiciones que sufrió él, su obra, etcétera, de repente, a partir de los años 50 aproximadamente del siglo pasado, decir siglo pasado es medio terrible, ¿no? Pero bueno, sí, el siglo XX es el siglo pasado, se empieza a dar una movida de entusiasmo y de nueva curiosidad por la obra de este autor tan enigmático, tan curioso, tan difícil, porque es muy, muy difícil. Y hay una ola que empieza en gran parte en Francia, pero que tiene en la Argentina también muy, muy importantes nombres en la recepción de Spinoza. El más importante es León Duhovne. León Duhovne, ustedes saben que fue un extraordinario filósofo y fue el introductor de Spinoza en la Argentina. Su obra clásica es un Spinoza en 4 tomos, su vida, su obra, su influencia, etcétera, ¿no? De hecho, se acaba de reeditar después de muchos, muchos años. La edición que había era muy vieja. Y hace 1 o 2 años la Biblioteca Nacional reeditó la obra de Duhovne comprimida en 2 tomos, pero tiene absolutamente todo. Así que quien quiera introducirse un poco en la vida y la obra de Spinoza, tiene ahí un material extraordinario. Digo, entonces, él junto con otros grandes eruditos como Oscar Cohen y otros, trajeron, digamos, a Spinoza para estas pampas. Y en Europa, como digo, es una ola que empieza en Francia, continúa en Italia, hay algunos autores alemanes, en España tienen al maravilloso y queridísimo Gabriel Albiac, una autoridad extraordinaria en Spinoza, que sabe muchísimo. Por supuesto, en Israel hay algunos eruditos también muy importantes. Y en Estados Unidos también comenzó a gestarse un interés muy especial académico y no solo académico en Spinoza. ¿Por qué importa tanto Spinoza y por qué está de moda y por qué es tan atractivo? Habría muchos motivos, algunos buenos y otros no tan buenos. Y voy a tratar de explicar un poquito esto. Spinoza tiene un aura de maldito. Ustedes saben que a la cortísima edad de 24 años se le dicta el Jerem. El Jerem, recordemos que Spinoza nace en Ámsterdam en 1632 y muere en 1677. O sea, ese siglo XVII prácticamente abarcado por la vida, corta vida, muere con 44, antes de cumplir los 45 años, de este hombre tan extraño, tan raro, y a los 24 años, antes de publicar ninguna de sus obras importantes, antes de ser conocido, como lo sería mucho después, la comunidad
judía sefaradí de Ámsterdam, le dicta el jerem, la expulsión. Ni siquiera es comunión. Excomunión es una palabra que no corresponde. En el judaísmo no hay comunión, así que tampoco puede haber excomunión. Pero sí es expulsado con un decreto terrible. Pueden googlear Jerem de Spinoza y van a encontrar ese texto que es una verdadera maldición. Bueno, los de habla árabe saben que haram es lo peor que se puede decir. Y queda prácticamente aislado en relación a la comunidad. ¿De qué se lo acusa? No se sabe. ¿Cuál es el motivo del jerem de Spinoza? No se sabe, hay especulaciones. Hay también, se supone, un texto perdido que es su apología, su defensa, un poco a la manera de la apología que presentó Sócrates cuando fue acusado en Atenas de pervertir a los jóvenes y por lo tanto se lo condena a muerte o a la cicuta o al destierro. Y está el famoso diálogo de Platón, Apología de Sócrates, y a la manera de esa apología se supone, los eruditos suponen, que hay un texto que Spinoza compone para refutar todas las acusaciones que ha recibido y que supuestamente serían la causa del jerem. ¿Qué dice el texto del jerem? Que las expresiones de Spinoza y los actos de Spinoza son poco menos que demoníacos, que es un horror, que es un espanto, que es una abominación, y por lo tanto queda totalmente por fuera de la vida comunitaria. Ahora, ¿cuál es el problema de esta cuestión? Primero que nunca se supo exactamente, porque si hubiera sido después de publicar alguno de sus libros y que esos libros caen bajo la censura, bueno, supongamos que habría de dónde agarrarse para entender este acto de expulsión, de cancelación, diríamos hoy, pero tan grave. Como no hay eso, solo nos queda imaginar. Uno de los motivos por los cuales se supone que Spinoza fue expulsado es porque hay dos viajeros españoles, uno de ellos es un comerciante, el otro es un marino, que pasan por Holanda y cuando vuelven a España dan testimonio ante el Tribunal de la Inquisición de que han conocido a un muchacho con tales y cuales señas particulares y que profiere juicios terribles, especialmente con respecto a cuestiones religiosas. ¿Qué es lo que dicen ellos y otros testigos que uno nunca sabe si son o no son verosímiles o verídicos? ¿Qué es lo que dicen? Que Spinoza niega algunas cosas que son fundamentales para la creencia o la religión. Una de las cosas que niega Spinoza es que haya vida después de la muerte. Otra cosa que niega es la existencia de los ángeles. Y la tercera cuestión que él refuta de plano es que Dios premie o castigue en el ultramundo, digamos, a quienes se portan bien o mal. Sacados estos tres factores, la inmortalidad, los premios o castigos divinos y la existencia de los ángeles, lo que hay en realidad es una sustracción del poder de las castas clericales, sea de la sinagoga, sea de la iglesia calvinista, que era poderosísima en la época, o sea, de cualquier credo o cualquier religión. Toda religión tiene una doctrina y o un dogma, después vamos a hacer la distinción entre doctrina y dogma en todo caso, si da el tiempo, con una serie de puntos que son los que sirven para administrar el culto. Por ejemplo, la cuestión de los premios y los castigos, que están directamente relacionados con la vida después de la muerte. Una clásica es, bueno, si vos te portás bien aquí, vas a tener
tu premio después, si te portas mal, vas a tener tu castigo después. Pero ¿quiénes administran estos premios y estos castigos? Los sacerdotes de cualquier culto. Ustedes saben que uno de los motivos por los cuales Lutero se rebeló contra el papado y la iglesia fue justamente por esto, por la venta de estos beneficios, digamos, en una época donde esto, el que tenía dinero podía comprar su perdón para el más allá, es decir, la visa y el pasaporte para irse al paraíso en vez de al infierno, digamos, dentro del catolicismo, era muchas veces una cuestión de plata, de dinero. Spinoza sustrae este poder a la casta sacerdotal. ¿Quiénes son los sacerdotes de su época? Los rabinos de una sinagoga que está tímidamente tratando de retomar, diría, un modo de vida judío, la enseñanza judía y demás, pero que está fuertemente tanto contaminada por la iglesia como presionada por las autoridades eclesiales y políticas de la Holanda, de los Países Bajos de la época. De hecho, unas décadas antes de todo este problema, hay un decreto de Grotius o Grocio, que es un jurista importantísimo de la época, donde se prohíbe la circulación de material que pueda ser contrario a las creencias religiosas, al dogma establecido de la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, todo material peligroso, todo material que incite a una no creencia o a una forma diferente de creencia, debe ser sacado de circulación y su autor castigado o penado de diversas maneras. Quiere decir que la comunidad de Ámsterdam está bajo la vigilancia permanente, bajo la presión, bajo los decretos y bajo el régimen, digamos, de una autoridad que le impone qué se puede y qué no se puede. Tienen libertad de culto, porque en eso Holanda es, digamos, el Estados Unidos de la época, en el sentido de que pueden convivir distintos credos, esto que se llama la tolerancia, ¿no? Indudablemente es mucho más posible practicar religiones diferentes en Holanda que lo que era, por ejemplo, en la península ibérica, por eso la expulsión de España y Portugal, ¿no? De la cual Spinoza es descendiente y heredero, digamos, pero tampoco la pavada. Si no nos creamos que Holanda admite libremente expresiones de cultos diferentes a la oficial. ¿Cuál es la oficial? El cristianismo, ya no el catolicismo, sino el calvinismo. El calvinismo es terriblemente estricto, rígido y en gran parte represivo. De manera que no es tal la libertad tan amplia como se cree. Pueden, digo, practicar el culto, los judíos, practicar sus ceremonias, puertas adentro. Pero no pueden, lo que se llamaba judaizar. No pueden transmitir a otros ni pueden mostrar públicamente sus cultos, sus creencias, sus prácticas, sus ceremonias, etc. Quiere decir que hay una tensión permanente entre lo que se puede y lo que no se puede. Hay una autocensura, y muy posiblemente el Jerem tenga que ver con esto, una autocensura de las autoridades de la Keilah, de la comunidad, porque temen que cualquier despiste de este marco tan estricto cause reprimendas y cause sanciones por parte de las autoridades. Ahora bien, ¿quiénes le dictan el Jerem a Spinoza? No los rabinos, los parnasim, es decir, aquellos que sostienen económicamente la comunidad, las personalidades importantes de la época de la Keilah, y son ellos los que temen en gran medida también perder
su libertad de comercio. No nos olvidemos que Holanda es, en ese momento, los Países Bajos, mejor dicho, son el centro comercial más importante de Europa. Por ahí pasan los productos de Oriente y de Occidente. Es una zona donde se crean las primeras sociedades de libre comercio. Esto es parte de una democratización, digamos, o de una apertura cultural. Siempre el comercio y la cultura van de la mano, no por nada los pueblos antiguos de navegantes eran los que llevaban y traían culturas, alfabetos, creencias, relatos, ceremonias, ritos, etc. Entonces, la Holanda en la que Spinoza crece es una Holanda que por un lado tiene una apertura muy importante, pero por otro lado, dentro, como un juego de mamurcas o de cajas chinas, dentro de esa apertura hay burbujas, ahora que con la pandemia se puso de moda el tema de las burbujas, hay burbujas donde se trata de ser lo más riguroso y estricto posible para no recibir sanciones que impidan seguir con esta apertura en gran medida comercial. Entonces, esto por un lado es la situación socio-teológico-política de la época. En este ambiente nace y crece Spinoza. ¿Cómo se educa Spinoza? Spinoza, como buen niño judío, asiste al Heider, lo que nosotros llamaríamos el Heider, es decir, Talmud Torah, la escuela de la Keilah de su época. Ahí él estudia desde los 6 hasta los 16 años. Como ustedes saben, no hay edad donde uno sea más esponja que esa. Es decir, es la edad en que se aprenden idiomas, se aprende todas las reglas, se alfabetiza, las reglas de multiplicar, etcétera. Las nociones centrales que van a construir después el conocimiento de cualquier individuo. Ese periodo en el que Spinoza se forma y se alfabetiza en hebreo va a dejar en él una marca importantísima. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay todo un debate actual y desde hace ya varias décadas, y es ese el debate en el que a mí me interesa intervenir como espinociana, digamos, como filósofa. Hay un debate acerca de si este jerem, esta expulsión, tiene que ver con una renegación de Spinoza a su condición judía. Si tiene que ver con una Spinoza que, como dice algún colega mío contemporáneo, dejó de ser judío o se apartó de las fuentes o se pasó a otro bando o desprecia sus raíces. Bien, ese es un punto crucial, porque cuando uno empieza a leer un autor y empieza a meterse con un autor de la extrema complejidad, como es la obra de Spinoza, lo primero que intenta comprender es cómo funciona la cabeza de ese pensador. Si no tenemos mínimamente un cuadro, aunque sea hipotético o aproximado, de quién es ese autor, cuál es su circunstancia de vida, dónde crece, dónde se educa, dónde actúa, dónde piensa, con quién dialoga, con quién se pelea, a quién le contesta cuando propone determinadas cosas en sus escritos. Todo eso tiene que ver con la subjetividad de ese autor. Y cuando digo la subjetividad, estoy diciendo que ahí intervienen y son definitorios no solo los rasgos o los elementos conscientes, voluntarios, la decisión que él toma de decir determinadas cosas, sino que tiene mucho que ver también lo inconsciente. Es decir, todo aquello que un autor ha mamado
en lo que se ha formado, ha absorbido, se ha impregnado y que funciona en su cabeza como formador de pensamiento. Independientemente de todo lo que aprende después de adulto, sabemos que Spinoza, a partir de los 16 años, justamente cuando deja la escuela de Talmud Torá, comienza a estudiar con un profesor de latín llamado Van den Enden, de cuya hija parece que se enamora. Y este hombre, que era un libre pensador, Van den Enden, no solo lo introduce en el conocimiento del latín, sino en el conocimiento de autores y pensadores de la filosofía griega, latina y de su época. Descartes era el más importante de los pensadores levemente anteriores a Spinoza. De hecho, las primeras obras de Spinoza son explicaciones o demostraciones sobre la obra de Descartes, lecciones sobre Descartes, digamos, lo que se llaman lecciones cartesianas o pensamientos cartesianos. Permiso, agarro calor. Entonces, es muy importante tener en cuenta, como digo, los factores que forman la cabeza de un pensador. Lo que se discute, como digo, actualmente, especialmente a partir de ciertas corrientes de pensamiento que surgen alrededor, mencioné, a partir del año 50, 50 y pico, 60, en el entorno del Mayo francés, con pensadores como Althusser, por ejemplo, es la idea de que Spinoza proviene de las fuentes de pensamiento occidental, no tanto griego como más que nada el pensamiento latino, y que no tiene prácticamente, que ha cortado amarras con su historia como judío. Entonces, muchos de estos pensadores, muchos de estos filósofos, desde a partir de los 60, 70 del siglo pasado hasta la actualidad, leen un Spinoza totalmente desjudaizado o intentan desjudaizar a Spinoza. Este es un punto extraordinariamente importante y muy conflictivo, porque cuando uno se mete en este tipo de discusiones, hay que ver desde dónde lee. Si yo leo a Spinoza con un desconocimiento absoluto de las fuentes judías, me va a resultar muy difícil encontrar en él rastros de ese pensamiento, porque no podría ligar frases que él dice y que a mí me suenan muy judías con esas fuentes si yo no conozco esas fuentes. Bien, como sabemos que Occidente tiene una larguísima historia de renegación, represión, negación y tachadura de los judíos, lo que pensadores como Mechonic llaman borramiento, pensadores como Pierre Legendre, un importantísimo jurista también francés contemporáneo, dice que el cristianismo hace un robo de antepasado, es decir, toma las fuentes judías y las reacomoda de tal manera que pasa a retiro prácticamente o barre bajo la alfombra la fuente de la que el mismo cristianismo proviene, ¿sí? Hay otros pensadores muy importantes, está Shmuel Trigano actualmente, también muy, muy interesante, Daniel Boyarin y muchos otros que muestran cómo, Jean-Claude Milner, que muestran cómo el hilo conductor de la cultura occidental, que yo voy a llamar occidental y cristiana, no importa que sus autores sean o no sean cristianos o practicantes o creyentes ni nada por el estilo, la cultura es occidental y cristiana, ¿ok? Porque se forja en el cristianismo, que toma como base, mucho más que el judaísmo, toma como base las categorías de pensamiento griegas. Entonces, esa cultura occidental no sabe qué hacer con los judíos.
no sabe qué hacer con los judíos, no sabe cómo tramitarlo, entonces lo único que puede hacer es rechazarlo. Como decía León Poliakov en su célebre obra de Historia del Antisemitismo, el cristianismo necesita al judaísmo, pero humillado, sometido. Bien. Si menciono todo esto es porque quiero meterme con las lecturas de Spinoza que se hacen en gran parte en la actualidad y que cometen exactamente este error. Esto es parte de las fake news sobre Spinoza. Hay otra parte de las fake news que es un Spinoza adaptado a un discurso New Age, de la autoayuda y de si tú crees que Dios está no sé qué, no, búscalo en tu interior. Bueno, esas pavadas que circulan, por favor, táchenlas, tírenlas a la basura porque eso es cualquier cosa menos Spinoza. A lo que voy es a lo siguiente. Spinoza efectivamente es expulsado. Y sin embargo, no solo no deja de ser judío, sino que, como dije en el título que propuse, es el más judío de los herejes. Y como sugirió un amigo también, el más hereje de los judíos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que a lo que él se opone no es a los judíos, sino a quienes creen que tienen la posesión del significado de los judíos. Le hace lo que él llama los teólogos, que son los rabinos de la época. Es decir, Spinoza escribe varias obras. Ustedes saben que la única que se publica en vida es el Tratado Teológico Político, sobre el que ahora voy a hablar unos minutos porque es central en esto que estoy desarrollando. En paralelo escribe su obra magna, que es la ética demostrada al modo geométrico, después de hablar de la relación entre estas dos cuestiones. El Tratado Teológico Político, al cual seguirá después y queda inconcluso por su muerte, es el Tratado Político, es un libro dedicado absoluta y totalmente en forma explícita al análisis de las fuentes bíblicas. Así, lo dice de entrada. En una carta a un muy importante corresponsal que es Oldenburg, si mal no recuerdo la carta 50 del epistolario, según Goethe, el epistolario de Spinoza es la obra maestra de la literatura universal, es muy recomendable, dificilísima, pero muy recomendable. Ahí Spinoza le dice a su amigo Oldenburg, que era una personalidad política muy importante de la época, que él quiere refutar, que está preparando este volumen para refutar fundamentalmente dos cosas. Una, las acusaciones de ateo que se le han dirigido. Y dos, la postura de los teólogos, lo que él llama los teólogos, de reemplazar religión por superstición. Este es un punto central. Para Spinoza, todo lo que tenga que ver con esas creencias de premios y castigos, de un Dios que decide si lo que vos haces está bien o está mal y te va a dar una paliza, un chachazo en la cola si te portás mal y si no te va a premiar, etc. Todas estas cosas son, dice, superstición. Eso no es religión. Spinoza defiende la religión a pesar de la opinión de muchos de estos colegas míos de los que hablo, que son pensadores de izquierda y por lo tanto necesitan encontrar en Spinoza un pensador que se opone a la religión, porque eso coincide con su propia postura, como me enseñó mi querida Diana Wang. Esto es lo que se llama sesgo de confirmación. Yo leo al otro o escucho al otro y encuentro en él lo que
yo ya sabía de antes y creo que él me lo confirma. Bueno, este exceso de confirmación es un vicio intelectual importantísimo y muy, muy grave porque verdaderamente impide leer lo que el otro está diciendo. Entonces, vuelvo acá. Spinoza no solo no se opone ni condena a la religión, sino que la rescata diferenciándola de la superstición. Esto es lo que dice en el TTP, Tratado Teológico Político, y en la Carta a Oldenburg, donde le explica por qué escribe este tratado, y dice que la verdadera religión es una ayuda importantísima para la paz del Estado. ¿Por qué? Porque la verdadera religión lo único que enseña, dice, es justicia, caridad y amor al prójimo. Y que esto es lo que se encuentra en la Torá, en tales y cuales pasajes, donde Dios les dice a los profetas o a Moisés que así es como se debe vivir. Si después de esto viene una casta, una jerarquía que se apropia de los textos bíblicos y dice que los textos bíblicos contienen mensajes cifrados, ocultos y secretos que solo ellos pueden descifrar para bajar al vulgo. Entonces el poder queda en manos de ellos para decidir qué es lo que ese texto dice y qué es lo que no dice. Entonces eso, dice Spinoza, es superstición. Y la superstición en general obedece a ambiciones de poder de una persona o de un grupo. La superstición es una herramienta para inspirar temor y para hacer creer al otro que no puede acercarse a ese texto porque no tiene las claves y solamente yo desde mi altura, desde ese podio imaginario que no sé quién me otorgó, voy a poder decirles a ustedes qué es lo que dice. ¿Para qué? Para que ustedes logren su salvación. Entonces, es contra esto, contra la religión cooptada, apropiada por una casta, por un grupo que quiere conservar su poder, contra lo que Spinoza se opone. ¿Y qué propone? Propone el texto bíblico, la escritura, como dice él, la escritura con mayúscula, es un texto para leer. Así. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Dice, primero que nada, hay que saber cómo acercarse a este texto. Ustedes saben que Spinoza es el gran precursor de lo que va a ser después, el siglo XVIII y XIX, la crítica bíblica, la corriente crítica. ¿Qué es lo que postula la corriente crítica? Que la Torá o el Tanaj, la Biblia hebrea, no es una obra escrita por el dedo de Dios, sino por autores humanos, inspirados por Dios o como quieran, o como decía Hegel, la Torá es la respuesta humana a una inspiración divina. Digamos, dentro del movimiento conservador judío, se acepta que la autoría de la Torá no le corresponde a Dios, sino a los humanos. Dentro de la corriente conservadora, la crítica bíblica se acepta, se practica, se enseña y demás. Bien. ¿Qué dice Spinoza? Dice, este texto, por diferencias estilísticas y por contradicciones, quien haya leído, quien lea Torá, va a encontrar montones de incoherencias, de saltos, de contradicciones, de repeticiones, es decir, falta el trabajo de editing, se olvidaron de prolijarlo, digamos. Es un texto escrito por humanos en distintos momentos, según distintas situaciones y distintos intereses sectoriales, grupales, tribales, familiares, etc. Es una afirmación insoportable, pero esto fue escrito después de Hegel. Nadie
sabe, a ciencia cierta, pero es válido suponer, que algunas de estas ideas Spinoza ya las había comentado, difundido, entre otras cosas, delante de estos buenos muchachos que van a acusarlo ante la Inquisición. Es decir, ¿qué es lo que está defendiendo Spinoza? Que es verdaderamente un libre pensador. Está diciendo, un texto es material de lectura. No es un texto sagrado, entre comillas, propiedad de nadie, sino que hay que hacerse, munirse de las herramientas necesarias para leer y acercarse al texto con la libertad de pensar, que es el otro objetivo fundamental de Spinoza, defender la libertad de pensar, que se opone a la superstición, y poder hacerse una idea propia y una opinión propia acerca de lo que ese libro dice. Si me están siguiendo, y espero que sí, fíjense qué postura tan extraordinariamente revolucionaria y sin duda muy difícil de aceptar para un grupo, una casta que cree tener la llave, como se acuerdan del nombre de la rosa de Humberto Eco, la llave que permitiría la entrada a ese texto tan enigmático como es la Torá o el Tanaj, y que nadie más que ellos puede entender. Spinoza dice entonces, primero, hay que leer en el idioma original. Por favor, quienes quieran leer Torá, aprendan hebreo. Enseguida voy a hacer una aclaración sobre esto que es muy importante. Porque si no, están condenados a creerles a los traductores. Y los traductores, por definición, siempre hacen una selección tendenciosa, toda traducción es una interpretación, y las interpretaciones de los traductores van a estar contaminadas por sus propias creencias. Enseguida voy a hablar un poco de esto también. Yo siempre digo, enseguida voy a hablar y después se termina el tiempo y no hablo de nada, pero no importa, me dejo para después para las preguntas alguna de estas cuestiones. Perdón, estoy muy resfriada. Entonces, primero, leer el texto en el idioma original para no quedar presos por las interpretaciones / traducciones. Segundo, conocer mínimamente la historia de ese texto, en qué momento, cómo surge, cómo fue escrito, a qué circunstancias corresponden tal historia, tal otra, tal parte, tal otra. Después la crítica bíblica dirá las distintas fuentes, la fuente J, la jehovista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica, son las 4 fuentes que encuentran los eruditos mucho tiempo después, pero que de algún modo corresponden a este principio que siente Spinoza de que un texto tiene que ver con el momento y la circunstancia en que fue compuesto. Está necesariamente atravesado, sus autores están atravesados por las preocupaciones de la época, por los conflictos de la época, por la política de la época, por todas las circunstancias que hacen que un texto tenga una carnadura histórica. Fíjense lo que acabo de decir. La Torá es un texto histórico. Mi Babe diría, oy vey. Decir que la Torá es un texto histórico le quita sacralidad. Hace que sea un texto, por más que es un texto fundante, importantísimo, formador de cultura, etcétera, etcétera, es un texto escrito por humanos en circunstancias históricas puntuales y precisas. Si no se conoce un poco, nadie dice que uno se vuelva un erudito absoluto con respecto a todo esto, pero mínimamente saber qué era lo que pasaba con ese grupo humano, con los hebreos, con los judíos, en los distintos momentos de la historia en que este texto surge y se va componiendo a lo largo de los siglos,
porque la Torá es escrita a lo largo de los siglos, es prácticamente imposible entender de qué está hablando y cuál es el lenguaje y a qué problemáticas se refiere. Ahora, fíjense esto, qué importante que es. Decir esto quiere decir que cada uno, así como yo para leer un autor inglés, no es lo mismo leer Shakespeare en una traducción que leerlo en el inglés original. Por supuesto que exige muchísimo más trabajo y mucha más dedicación y mucha más paciencia. Pero seguramente se me pierden un montón de cosas si no domino, si no tengo alguna expertise en ese lenguaje, porque, como dice Borges en el Quijote de Pierre Menard, autor del Quijote, ese célebre cuento, no es lo mismo el Quijote escrito por Cervantes en el 1600 que un autor francés romántico o lo que fuere de 2 siglos más tarde, queriendo escribir el mismo texto. Las palabras ya no van a significar lo mismo que en la época, en el lugar y en la circunstancia en que Cervantes escribe su obra. Bien, voy a agregar acá 2 notitas al margen, un poco talmúdicamente. Primero, ¿quién es Moisés? Todos sabemos quién es Moisés. Bien, sabemos que Moisés es ese bebé nacido en una familia de Leví, que es arrojado a las aguas para salvarlo de la muerte, recogido por la hija del faraón, criado por la hija del faraón, criado en la corte del faraón, y por lo tanto, supuestamente alfabetizado en egipcio y criado y educado como un niñito egipcio de la realeza. Sin embargo, Moisés, cuando es recogido, gracias a la intervención de Miriam, su hermana mayor, que vigila el curso de la canastita por el río y justo cuando pasa delante de ella, Miriam es doncella de la hija del faraón, le dice a la hija del faraón, ¡ay, mira qué lindo ese bebé! Seguramente está buscando una mamá que lo adopte. Y la hija del faraón, que no tiene hijos, lo adopta. Pero ¿qué ocurre ahí? Que la hija del faraón no puede amamantarlo, porque no ha sido madre, no lo ha parido. Entonces busca una ama de leche. Entonces Miriam, ni lerda ni perezosa, le dice, don't worry, yo te traigo una ama de leche entre las hebreas recién paridas. Va y busca a su mamá, o sea, la mamá de Moisés. La mamá de Moisés, Yochebed, amamanta a su hijo. Ustedes saben que la lactancia era muy extensa en la antigüedad, no como ahora que a los 2 o 3 meses pasamos al biberón o a la mamadera. Quiere decir que durante todo ese periodo de crianza primera de Moisés, ¿qué hace una madre cuando amamanta a un hijo, a un bebé? Le habla y le canta. ¿En qué? En su lengua. De manera que Moisés mama el hebreo, lo introduce, lo incorpora, lo introyecta, diríamos, de una manera inconsciente, si quieren, pero eso queda alojado en él como un tesoro del cual no va a saber nada hasta que, siendo ya adolescente, sale al campo y ve a los egipcios maltratar y castigar a los hebreos y oye hablar a los hebreos. Es su primer contacto con esta gente esclavizada en Egipto. Y algo se le despierta. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice, Moisés vio cómo castigaban a sus hermanos. ¿Cómo sabía él que eran sus hermanos? Porque esa lengua que él escucha, digo yo, y esto lo planteo en Genealogía del Odio, es su lengua materna, nunca mejor dicho, lengua materna. Hago el paralelo con Spinoza. Spinoza es alfabetizado en hebreo. Desde muy temprano
Ustedes saben que en la antigüedad los rabinos y los morim, los maestros, dibujaban las letras con miel para que los chicos pasaran la lengua e incorporaran el dibujo, el saber y el sabor de la lengua dulce y no se les olvidara más. Esto es el proceso mediante el cual Spinoza aprende a leer y escribir. Mama, igual que Moisés, esa lengua en base a la cual, como va a decir después Émile Benveniste, muy importante lingüista judeo-francés, Benveniste dice que las categorías de lengua y de pensamiento van siempre en paralelo. Uno piensa con palabras y piensa fundamentalmente en lengua materna. Entonces, ese pensar, esa estructura de pensamiento, esa sintaxis del pensamiento, se corresponde con la sintaxis de la lengua en la que uno aprendió a hablar, a leer, a escribir y por lo tanto a pensar. Bien. Podemos hacer otro paralelo. La escena de Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley y el pueblo abajo con el becerro de oro, bailando en una orgía desenfrenada. ¿Qué hace Moisés? Rompe las tablas. Dios no lo castiga por esto. Le dice, bueno, ven y que te voy a dar otras tablas. ¿Ok? Bien. Las que entran en vigencia son las segundas tablas. ¿Qué hace Spinoza? Spinoza también rompe las tablas. Spinoza ve a la comunidad de su época danzando alrededor de otro becerro de oro, que son esas supersticiones, esas creencias y esas y fantasmagorías, digamos, que los usan para someterlos. Entonces, rompe esas tablas y dice, ustedes quieren verdaderas tablas, aprendan a leer, porque las tablas son escritas. Entonces, acá hay un factor fundamental que nos permite ir dibujando mínimamente esta idea de un Spinoza más judío que los rabinos de su época, que los grandes popes de su época, que toda la comunidad que lo rodea, solo que es un judío que se autoriza a leer, es un bar mitzvah. ¿Qué pasa en el bar mitzvah? El chico en la ceremonia, por supuesto que no hace falta ceremonia, porque se es automáticamente bar mitzvah al cumplir a los 13 años, pero, o las chicas a los 12, pero el ritual que legaliza, oficializa, hace público este nuevo estatus, que es la ceremonia en el templo, digamos, en la sinagoga, es cuando el padre toma el Sefer, el rollo de la Torá, lo pone en manos de su hijo y autoriza al hijo a leer por cuenta propia y hacerse cargo de su lectura, hacerse responsable por su lectura. Esto es lo que Spinoza trata de hacer. Y esto es lo más judío de los judíos. Lacan dice, los judíos son esos que saben leer. Es decir, que tenemos con el texto, con la escritura, con la lectura, una relación constitutiva, no es un agregado. Si un judío no lee, es menos judío, digamos, en el sentido de que la idea de que los textos están ahí para ser leídos e interpretados, y esto es el Talmud, donde las discusiones son infinitas y muchas veces ni siquiera se llega a una conclusión única y total, sino que sigue a lo largo de los siglos y de los milenios. Entonces, lo propiamente judío, más que el pueblo del libro, yo diría que es el pueblo de la lectura. Spinoza es esto. Spinoza dice, hay que poder leer y nadie me puede quitar a mí esa posibilidad, ese permiso, digamos, nadie me tiene que autorizar porque yo tengo las herramientas necesarias para acercarme al texto y formarme mi propia opinión. Voy a ir cerrando con un par de cuestiones más que me parece que dejan picando, por supuesto,
muchísimos asuntos que no vamos a cerrar ni remotamente, pero por lo menos para saber por dónde estoy trabajando y por dónde estoy pensando esta problemática y por qué me parece que Spinoza es tan extraordinariamente actual. Hay algunos pensadores actuales o comentadores actuales que discuten el valor del significante Dios, que de algún modo prolongan esa acusación de ateísmo sobre Spinoza. Ahora bien, porque se preguntan, ¿por qué habla de Dios en la ética? La ética empieza con una parte, una de las 5 partes, se llama de Deo, de Dios, y termina hablando del amor intelectual a Dios. Muchos de estos comentadores suponen que Dios es una palabra inapropiada para el laico Spinoza. Bien, no están leyendo, están de nuevo acomodando a Spinoza a su gusto y piacere para poder usarlo más fácilmente para sus propios argumentos. Un autor que habla de Dios desde la primera hasta la última página de su obra más importante y, por otro lado, un autor que dice en el Tratado Teológico Político que lo que importa son los mandamientos de Dios y que los decretos de Dios son las leyes de la naturaleza, difícilmente podríamos reemplazar la palabra Dios. Lo que pasa es que lo que hace Spinoza es no regalar el significante a los teólogos. Y decir, ustedes hacen de Dios un fetiche, un ídolo. Eso es idolatría. Dios es otra cosa, es la legalidad de todo lo existente. Se llama Dios, cuando dice Dios, Deus sigue natura, Dios o naturaleza, frase que ha sido extraordinariamente discutida, analizada, interpretada a lo largo de décadas y de centenios, no es panteísmo. Por eso, cuando yo anuncié esta conferencia, dije, bueno, voy a decir todo lo que Spinoza no es. No es ateo, solo que el Dios de Spinoza no es el Dios personal de la religión transformada en superstición. No es panteísta, porque el panteísmo es una forma de naturalismo supersticioso, de paganismo, equivalente a lo que es la idolatría en la Torá, nada más combatido que la idolatría en la Torá. No solo no es panteísta, porque él no dice Dios está en todas las cosas, eso sería panteísmo, el río, la montaña, el árbol, la Sayeirot, como dicen en la Torá, serían lugares donde habitan los dioses. Eso es pagano, eso es idólatra. No, lo que Spinoza dice es, todo lo que es en Dios. Y yo lo voy a traducir para ir cerrando esta, bueno, más que fragmentaria aproximación a Spinoza. Todo lo que es en Dios lo traduzco de la siguiente manera. Todo lo que es, todo lo que existe, existe dentro de una legalidad. Como diría Kant, no hay ningún rincón del universo donde no haya leyes. Leyes naturales, leyes sociales, leyes de cualquier tipo. ¿Sí? Todo lo que es en Dios quiere decir, todo lo que existe, existe dentro y atravesado por una legalidad. Y voy a poner un ejemplo que a mí me parece que ayuda muchísimo a entender, que es el ajedrez. El ajedrez tiene reglas de juego. El alfil se mueve de determinada manera, la torre de determinada manera y así sucesivamente. Eso se llama legalidad. Los casilleros, cómo están distribuidos, etc. Ahora bien, que haya legalidad no quiere decir, y aquí va el tercer no es, no quiere decir que haya determinismo. No hay determinismo, hay necesidad. Esto es, yo no puedo mover el alfil como un caballo. Tengo que moverlo como las reglas dicen que se mueve el alfil. Pero nada ni nadie dice
¿cómo voy a jugar yo la próxima partida? Veamos Gambito de Dama, la serie esta tan exitosa, maravillosa, donde la sorpresa permanente frente a lo que el contrincante juega y uno tiene que rápidamente adaptar sus propias jugadas para seguir la partida. Es decir, necesidad quiere decir que hay legalidad de cómo deben ocurrir las cosas, si es que ocurren, pero nadie dice que van a ocurrir. Ni tampoco dice que voy a mover para aquí o para allá, sino que lo único que sabe el jugador es que tiene que atenerse a las reglas del juego. Dentro de eso, y acá voy a poner una palabra importantísima en Spinoza, dentro de la legalidad se juega la libertad. La libertad es conocer la legalidad para ampliar al máximo posible los márgenes de acción. Si no conozco la legalidad y no sé que la ley de gravedad hace que los cuerpos caigan para abajo, salgo al balcón creyendo que puedo volar. No puedo volar. Entonces, mi libertad consiste en conocer la legalidad para tomar las decisiones, como dice Spinoza, que aumenten mi potencia de obrar. No se puede aumentar la potencia de obrar, sino dentro de esa legalidad. Esto es un brevísimo resumen. Bueno, Diana, realmente un gusto tenerte con nosotros. Quiero, en nombre de Amigos por Israel, nuevamente agradecerte tu colaboración y, como te dije al principio, un gran gusto tenerte con nosotros siempre. Es como si fueras nuestra mamá de cabecera que nos haces pensar permanentemente. Y eso es bueno para todos nosotros. Vos sabés que nuestro grupo en general son gente, o somos gente mayor, somos gente de 60, 65 para arriba y bastante más también. Y es como poder pensar, y es tan bueno poder pensar que a uno no se le duerman las neuronas y pueda seguir adelante. Así que realmente muchísimas gracias. Diana, si vos querés cerrar con algo. ¿Cómo no? Bueno, gracias nuevamente. Eso de que somos gente mayor, bueno, como leí hace unos días, no sé dónde, en algún blog, hay jóvenes de 90 y viejos de 20. Depende mucho de la actitud, de la predisposición a iniciar cosas nuevas, a no dar todo por sentado y a poder iniciar caminos a dejarse sorprender. Yo creo que Spinoza es un excelente material para eso, porque realmente obliga a sacarse de encima muchos conceptos que uno tiene como muy atornillados por la cultura y de repente parece que no son tan válidos. Yo creo que la filosofía es eso, la filosofía es una caja de herramientas, es lo que nos permite desatornillar conceptos que siempre creímos buenos, verdaderos, únicos y válidos, y de repente animarse a ponerlos en duda, ver de dónde vienen, cómo fueron impuestos, de qué manera nos formatearon la cabeza, y empezar a animarse a movilizar eso. Justamente en esa línea les comento que todo esto que estoy desarrollando, mis charlas, mis clases, mis conferencias sobre Spinoza, son parte de un trabajo que vengo haciendo hace 25 años y que finalmente cristalizan en un libro que acabo de terminar de escribir, que está por entrar a imprenta, así que yo calculo que hacia fin de año o comienzos del año que viene va a estar en las librerías mi libro sobre Spinoza. Ya en su momento les pasaré el título para que lo puedan buscar, leer, y seguiremos conversando, porque seguramente habrá muchas ideas, conceptos o interpretaciones que yo hago que no son las más habituales, y me parece que estaría perfecto someter todo eso nuevamente a diálogo, a discusión, estudio. Y una última recomendación: hay que leer, hay que leer. Leer, 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 aunque no se entienda todo,
Y aunque uno crea que siempre necesita un conocimiento previo, no, hay que zambullirse y no estudiar filosofía, hacer filosofía. La filosofía es un hacer y en eso estamos. Así que nuevamente gracias por esta ocasión de intercambio y de desplegar ideas, porque cada una de estas actividades a mí me ayuda a seguir pensando. Muchas gracias. Gracias, Diana, y te recuerdo de que tenemos un compromiso de que cuando tengas el libro vamos a hacer una presentación para todos acá de tu libro y le vamos a dar toda la promoción a vida y por haber. Contás también con nuestra cadena de mails para mandar 13.000 direcciones con todos los datos para que la gente pueda acceder al material. Perfecto. O sea que sabes que contás con nosotros para todo eso. Bueno, si me permitís, antes de terminar, quiero invitar a nuestra gente al próximo miércoles, que vamos a tener una actividad con la señora Beatriz Gurevich, directora del Centro de Estudios Sociales de Daya. El título: Pasión, Poder y Codicia, construcciones en torno a 4 momentos de la historia, acerca de la naturaleza humana, pasaje del medioevo a la modernidad, epidemia de la peste negra, clima insurreccional, post Primera Guerra Mundial y surgimiento del nazismo. Preguntas impertinentes. Están todos, es un tema fuerte, y están todos invitados a participar de esta charla. Que tengan un Shabbat Shalom próximamente, en 2 días, que estén bien, un fuerte abrazo y seguimos juntos miércoles tras miércoles. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias.